Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes de Pregúntenle al Eli y ya está con nosotros el Eli Fainsay, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, buenas tardes. Aquí con toda la pata. ¿Vos Ok. qué tal? Muy bien, todo afortunadamente, todo. Aquí estamos también con toda la pata, mi querido Eli, en este tarde lluviosa aquí en la capital de Costa Rica, ¿no? Tormentosa. Sí, tormentosa y un poco fría, pero rico. Rico, definitivamente que sí. Bueno, aquí ya el público está muy animado haciéndote preguntas. Vamos a empezar, si me lo permites, entonces. Hay al menos dos seguidores, Marcos Soto y la otra persona, déjame ver quién es, digo nada más para Marcos Soto y nada más para darles crédito. Te están preguntando acerca de el arroz. Bueno, hay varios que te están preguntando sobre el arroz. En el caso particular de Marcos Soto, te pregunta, ¿la protección y control del precio de arroz se puede cambiar a través de la Asamblea Legislativa? O sea que por medio de un proyecto de ley se logra eliminar ese, él le llama adefesio. Eh, sí, bueno, ese es el tema del día y yo creo que el tema de la semana, porque es realmente vergonzoso el acuerdo espurio que firmó el gobierno con el sector arrocero el domingo, a espaldas del público, a espaldas de la prensa, a espaldas de los consumidores. Eh, y en efecto, sí, esto se podría eliminar vía legislativa. Lo que permite esto, o sea, porque acuerdo tomado por el gobierno con los arroceros no es ilegal. Eh, es amparado por la ley nefasta que está en vigencia, que es la ley de Conarroz, la ley que le dio creación a Conarroz, ¿verdad? Este, y entonces, por ley se podría eliminar. La ley es la que es, o sea, es la ley la que le permite o la que le establece al Ministerio de Economía la potestad de regular el precio del arroz. Eh, y es la ley la que le facilita a Conarroz este esquema mediante el cual los industriales del arroz pueden pedir la declaración de desabasto para poder importar el arroz libre de arancel y vendérselo al público como que si hubieran pagado el arancel. Así que si queremos eliminar estos abusos y esta barbaridad, lo que hay que empezar por hacer es modificar la ley. Ahora, bueno, a ver, para el público que no está en Costa Rica, si nos puedes explicar cuál es la problemática. Supongo que la problemática, es decir, al final la problemática es que los ticos, que el arroz tienen como uno de los alimentos fundamentales, uno de los platillos típicos de Costa Rica están basados en el arroz, es que el arroz es muy caro en Costa Rica, ¿no? Sí, el arroz es muy caro. A ver, sí, el arroz es un, digamos, grano de consumo básico en Costa Rica, uno de los principales en la dieta del costarricense, a la cual se le destina un porcentaje importante de los ingresos. De hecho, en el quintil más bajo de la población en materia de ingresos, se destina más de un 10% de los ingresos de las familias al consumo del arroz. Entonces, es un producto bastante significativo. Y es caro, pero es caro no por casualidad, es caro porque hay un esquema establecido en ley que le permite a los productores del arroz conformar un cartel y comportarse básicamente como un monopolio. Este es un cartel que hace todo menos fijar el precio. El precio lo fija el Ministerio de Economía, no el mercado, pero el Ministerio de Economía lo hace a instancia del propio sector arrocero y entonces tienen un modelo tarifario que premia la incompetencia, perdón, la ineficiencia, no la incompetencia. Entre más ineficientes los productores, mayor es el costo promedio de producción y por lo tanto mayor va a ser el precio al consumidor. Y entonces lo que ha pasado desde que está vigente este mecanismo es que han venido desapareciendo los pequeños productores. Hace 5 o 6 años había más de 900 productores. Ahora hay alrededor de 500 o 550 pequeños productores en el país, o sea que vienen desapareciendo y los grandes beneficiarios son las grandes empresas
verticalmente integradas. ¿Qué quiere decir esto? Empresas que producen el arroz, o sea, la parte agrícola, lo industrializan y lo comercializan. O sea, hacen las tres cosas, ¿verdad? Que son los que se están quedando con la gran tajada de ese mercado, recibiendo un precio artificialmente alto, pero además privilegios como el que mencioné anteriormente. La producción nacional de arroz alcanza para satisfacer aproximadamente un 35-40% de toda la demanda. Una vez que se acaba la producción de arroz, los arroceros le piden al gobierno que declare desabasto y con la declaratoria de desabasto, ellos están autorizados a importar el arroz sin pagar el arancel. El arancel en este momento está en 35%. Cualquier persona que no sea productor arrocero tiene que pagar ese arancel para poder ingresar el producto al país, cualquier importador. Pero los arroceros pueden importarlo, no pagar el arancel, pero venderlo al público como que si hubieran pagado el arancel. O sea, es un mecanismo absolutamente perverso, Claro, es que para la población, para los consumidores, para la economía es que costarricense. motiva a estas gentes, los motiva para declarar, vaya, para importar, les conviene más importar. Claro, y por eso han venido desapareciendo los pequeños productores, porque entre menos haya, menos producción hay. De hecho, la, la, la cantidad o el área cultivada de arroz ha caído como en un 40% en los últimos 6 años en el país, y con eso ha caído la producción total, con lo cual se declara el desabasto más temprano en el año, con lo cual el negocio de importar sin pagar aranceles y vender al público como que si el arancel se hubiera pagado, se convierte en muchísimo más atractivo, ¿verdad? Claro. Un mecanismo absolutamente inmoral y perverso, pero perfectamente legal. Está amparado en la ley, ¿verdad? Claro, claro. Te preguntan también aquí varios que te refieras a bueno, a la aprobación en primer debate en la Asamblea del préstamo que ya está acordado con el Fondo Monetario Internacional por 504 millones de dólares para Costa Rica. Sí, como lo he dicho en otras ocasiones, yo creo que es necesario llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Esto es únicamente un primer paso, un paso previo, digamos. Ahora viene la negociación dura para poder continuar accediendo al financiamiento del Fondo Monetario. Hay que sentarse y definir las condiciones que definitivamente va a exigir el fondo. Este, Únicamente me preocupa que el gobierno había anunciado que estos créditos se iban a utilizar únicamente para, ¿cómo se llama? Para canjear deuda cara por esta deuda que es más barata. De hecho, el convenio este con el Fondo Monetario, la tasa de interés es del 1.55%, mientras que los bonos, los eurobonos colocados por el gobierno de Costa Rica se han colocado a tasas del 6, 7, 8, 9%, ¿verdad? Pues habría un ahorro significativo. Bueno, eso después cambió, ya dijeron, no, el 10% de los créditos los vamos a utilizar para amortizar una deuda histórica que tiene el gobierno con la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces ya solo el 90% lo que se va a usar para canjear deuda, ¿verdad? Pero ahora hay un reportaje de Noticias Repretel que yo no he podido verificar, pero hay un reportaje de Noticias Repretel que explica que los recursos del Fondo Monetario Internacional se van a utilizar para pagar salarios, para pagar gasto corriente, para amortizarle la deuda a la caja y lo que sobre para canjear deuda. Entonces ya está empezando a cambiar aquí el panorama, ¿verdad? La idea de endeudarse no es para que crezca el endeudamiento y que crezca el gasto público. La idea de endeudarse con el Fondo Monetario era precisamente para poder alivianar la carga, la cuenta de intereses que paga el gobierno. Y entonces me parece que nos están metiendo un 10 con hueco y el hueco es demasiado grande, ¿verdad? Claro, por supuesto. Fíjate que hacen una pregunta de follow-up aquí sobre el arroz, Marcelo Galli o Gali. Me parece buena pregunta porque pregunta él, ¿es más barato o sea, adquirirlo? ¿Es más barato importarlo o producirlo aquí en el país el arroz?
En las condiciones actuales, si no hubiera aranceles, sería mucho más barato el producto importado. Lo que pasa es que el arancel está diseñado para que sea oneroso importarlo y entonces no valga la pena, ¿verdad? Aún así, sí hay algunos poquitos importadores de arroz que no tienen relación, digamos, con el cartel productor del arroz, ¿verdad? Lo cual nos da una señal de que sí, de que todavía es atractivo hacerlo. Ahora, como hay un precio regulado, aún si uno importa el producto más barato de otro país, no lo puede vender más barato del precio autorizado por el Ministerio de Economía, ¿verdad? Entonces el mecanismo está diseñado para que el consumidor pague más y el empresario, no importa si es importador o si es productor, cobre más, ¿verdad? O sea, insisto, esto es un mecanismo absolutamente perverso. Tal vez para terminar de responderle a don Marcelo, la productividad promedio del arrocero costarricense es menos de la mitad de la productividad de los países más eficientes. Aquí se produce, si mal no recuerdo, 4,5 toneladas por hectárea de arroz, y en los países más eficientes se produce por encima de 9 toneladas por hectárea. Ahora, tenemos la ley de Conarroz vigente desde el 2002, con el argumento de que había que proteger a la industria local para permitirle alcanzar una mayor productividad para poder después insertarse en el comercio internacional y competir de tú a tú, y a lo largo de 20 años la productividad no ha mejorado. Y esto ha hecho o ha provocado la desaparición de centenares de pequeños productores arroceros. Con lo cual, termino, esta ley tampoco protege al pequeño productor arrocero. Esta es una ley que perjudica al pequeño productor arrocero y al consumidor simultáneamente. Sí, claro, al consumidor, que eso es lo más importante de todo, ¿no? Así es. Aquí una pregunta mía, esta es mía, mi querido Eli. Estaba oyendo la semana pasada a Rodrigo Chávez, el ex secretario o el ex ministro de Hacienda de Costa Rica, Ajá. quien, pues, quien aparentemente, vaya, no se ha escondido, él está público, él da muchos seminarios, incluso ha dado entrevistas y todo. Aquí a este programa, a este servidor, no aceptó la entrevista, pero ese es otro asunto. El punto es que no tiene empacho en decir que este país va prácticamente derecho al default. Y él es quien hasta hace 2 meses era todavía secretario o ministro de Hacienda. Sí. Como tú sabes, el nuevo ministro de Hacienda, Elian Villegas, aparte de su trabajo, pero él lo dice de manera bastante convencida, dice, bueno, las cosas no están tan mal, no están tan mal, aquí estuvo en el programa. Y dijo, mira, ya se han hecho algunos recortes de gastos, ahí van, ahí vamos bien, vamos, hay que hacer más cosas, pero no se ve tan alarmista. ¿Tú de qué lado estás, Eli? Yo estoy, a ver, yo creo que estamos muy cerca del default, pero creo que no va a suceder. No va a suceder porque creo que el gobierno está claro de que estamos muy cerca del default, peligrosamente cerca del default, que para poder evitarlo necesita, ¿cómo se llama? Para poder evitarlo necesita este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y me parece que van a hacer lo que sea necesario hacer para poder lograr ese acuerdo con el Fondo Monetario. Una vez que se logra el acuerdo con el Fondo Monetario, esto abre las puertas a una serie de otros créditos de otros organismos multilaterales, que son créditos en condiciones mucho más blandas que las del mercado, y eso entonces nuevamente permitiría canjear una cantidad significativa de la deuda que ya tiene Costa Rica a tasas de interés mucho más altas por deuda nueva, más barata y con más largo plazo para repagar. Y entonces, pues esto permitiría reducir el servicio de la deuda, sobre todo reducir la cuenta de intereses, con lo cual en el presupuesto de la República se abriría un poquito de espacio para que los dineros, los ingresos del gobierno alcancen para otras cosas, para las cosas que se supone que el gobierno tiene que hacer, ¿verdad? Como dar servicios de educación, seguridad, asistencia social, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero creo que no podemos esconder. La situación es muy grave
yo no le creo al ministro de Hacienda. Entiendo que él tiene que llamar a la calma, ¿verdad? Pero la situación es muy grave, estamos muy cerca del default. Las necesidades de financiamiento del gobierno para los próximos años, a ver si recuerdo, para el próximo año es algo así como el 14% del PIB, el año siguiente o el próximo es 15 y el siguiente es 14 y el siguiente es 13, o sea, son cantidades enormes de dinero que el gobierno va a tener que conseguir, producto de que el déficit fiscal es elevadísimo, pero de que además al crecer el nivel de la deuda, crece el servicio de la deuda, ¿verdad? Entonces, estamos como en un callejón sin salida en ese sentido. Claro. Oye, Marco Alfaro te pregunta, te pide que te refieras, y bueno, así es como lo pone, el que te refieras a la inversión del IBM, o sea, IVM en La Nación. Sí, yo creo que eso es una tormenta en un vaso de agua. Si nos puedes poner un poquito de contexto, Eli, Sí, a mí. a ver, alguien denunció como que si fuera una cosa mala, el hecho de que el IBM, que es el principal fondo de pensiones del país, es el fondo de pensión obligatorio, al que tienen acceso la enorme mayoría de los trabajadores, ¿verdad? El IBM tiene una inversión de aproximadamente 2.300 o 2.400 millones de colones en títulos de la nación. ¿Qué es el IBM, perdón, Eli? El régimen de invalidez, vejez y muerte, Ya, que es ya, el fondo de ya, pensiones, gracias. ¿verdad? El régimen de Sí, pensión. señor. Eh, entonces, lo denuncian, ¿por qué? Porque la nación ha sufrido una desmejora en su calificación como emisor de títulos. Pasó de tener hace un par de años una calificación triple A tener hoy una calificación nada más de A. Y entonces hacen parecer como que esto pone en riesgo al IBM. Pongamos las cosas en contexto. El IBM tiene inversiones por aproximadamente 2.1 billones de colones, o sea, 2.1 millones de colones, mientras que la inversión que tiene en la nación es de más o menos 2.300 o 2.400 millones de colones. O sea que estamos hablando de que lo que el IBM tiene en la nación es un milésimo del total del fondo de inversión. Ahora, ¿cómo está invertido ese fondo de inversión? 95%, Alberto, en títulos del gobierno. Y los títulos del gobierno están en calificación B con perspectiva negativa. Entonces, no me digan a mí que porque tiene invertido en la nación 2.300 o 2.400 millones de colones con calificación A, que eso es lo que le va a poner en riesgo al IBM. El mercado de valores costarricense es un mercado bastante poco profundo, hay muy pocos emisores. Yo creo que en un día promedio, si se transan las acciones o los títulos de 6 o 10 empresas es mucho, y el Grupo Nación es una de las empresas que cotizan en el mercado directamente. La cervecería es otro, bueno, la FIFCO, ¿verdad? Pero no hay muchos grupos empresariales costarricenses que coticen en el mercado. Entonces, las inversiones del IBM en el sector privado son menos del 5% de su cartera, pero las inversiones del IBM en Nación es una milésima de su cartera. Ujú, ujú. Y tal vez, Alberto, Sí. para terminar de aclarar, ciertamente cuando un emisor sufre un menoscabo de su calificación, en este caso el IBM, el administrador del fondo, tiene que prestarle atención, encender alarmas y fijarse a ver qué es lo que está pasando para no sufrir una pérdida, ¿verdad? Pero a ver, pasó de AAA a A, todavía está ahí en la escala superior de la calidad de inversión, ¿verdad? Entonces, está bien que las autoridades de la caja le presten atención a esa inversión y que determinen si la nación está en una, digamos, en una pendiente negativa, en una cuesta abajo, donde esta calificación va a seguir deteriorándose y entonces es mejor deshacerse de la inversión antes de sufrir pérdidas. Pero de momento, realmente esto es una tormenta en un vaso de agua. Ya.
Francisco Herrera hace una pregunta de acotación que me parece bastante prudente, volviendo al tema del arroz. ¿El arroz es el único producto básico de Costa Rica en esta circunstancia? Él pregunta sobre el No, azúcar, sobre no, la no, no, leche. no. El, el, a ver, el arroz es el único producto que tiene el precio definido por el MEIC. Ujú. Eh, en todos los casos, en todos los demás casos, el precio en teoría lo define el mercado. Pero tenemos, por ejemplo, el caso del azúcar. El caso del azúcar es igual o más vergonzoso que el del arroz. Mm. Tenemos un cartel también conformado por ley y ese cartel define los precios, define el precio al consumidor, define las cuotas de producción, define el precio que se le paga al agricultor, el precio que se le paga al industrial, insisto, el precio sugerido al consumidor. Y después tenemos otros productos, por ejemplo, el frijol, donde se liberalizó el precio, pero se mantuvo el oligopolio que existe en la importación del frijol, ¿verdad? Y entonces cobran lo que se les pega la gana, porque básicamente hay una estructura cuasi monopólica ahí. Tenemos la situación de la leche o de los lácteos, donde tenemos una empresa que es la Dos Pinos, que es dominante, probablemente el 80-85% del mercado de los lácteos está en manos de la Dos Pinos, que también tiene exoneraciones arancelarias por ser cooperativa y un arancel de importación, un arancel proteccionista de importación que impide o hace muy difícil que entre producto de otros países, ¿verdad? Y así por el estilo, prácticamente toda la canasta básica podríamos decir que hay algún esquema anticompetitivo en detrimento de los consumidores. En el mercado del pollo, igual tenemos aranceles de importación, lo que se llaman aranceles prohibitivos, diseñados para impedir la importación, para proteger el mercado nacional, y el principal productor, que probablemente representa el 65% de la producción nacional, es una multinacional cuyas ventas anuales superan el PIB de Costa Rica en 2 o 2 veces y media. O sea, estamos protegiéndole el mercado nacional a una multinacional que es más grande que todo Costa Rica, ¿verdad? Ujú. Y así por el estilo tenemos un montón de esquemas vergonzosos realmente en la canasta básica, pero no solo en la canasta básica, en el cemento, en la varilla y en algunos otros sectores por el estilo. Claro. Eli, me voy a tomar la libertad de leer aquí otra cosa que no es para ti, pero lo pusieron, pues lo pusieron hoy y está causando reacción entre los seguidores. Y si me lo permites, quiero referirme, quiero leer lo que escribió este seguidor que dice que se llama Rodrigo Fallas. Rodrigo Fallas se dirige hacia mí y me dice, puede que usted posea gran formación académica relacionada al periodismo y su programa se enfoca a ese objetivo. Sin embargo, discrepo de usted, pues hace aproximadamente un mes, escuchando su programa, escuché una entrevista con un homosexual, lo que me pareció de mal gusto, pues escuché que usted se identificó con esa ideología. Pienso que hubiese sido más discreto, pues la mayor audiencia suya no es de esas tendencias. Si estoy equivocado, las disculpas del caso, de lo contrario, siento que su audiencia lo recrimina. Señor Fallas, supongo que se refiere a Maritza. En primer lugar, Maritza no es homosexual, es una mujer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ideologías, tendencias. Por favor, señor Fallas, ¿en serio? O sea, ¿en serio, señor Fallas? Le voy a pedir que lea otra vez usted lo que escribió y reflexione sobre lo que escribió, por favor. Y si no puede entender qué fue lo que escribió, definitivamente, efectivamente, como usted dice, este programa no es para usted. Y el público de este programa no es digno tampoco para esto, definitivamente. Y le pido una disculpa al resto de la audiencia y de los seguidores que escucharon y que leyeron esto que escribió el señor Rodrigo Fallas. Y te pido, bueno, gracias a ti, mi querido Eli Feinstein. ¿Me permites agregar un comentario? Por supuesto que sí, es tu espacio. Gracias. A mí me invitan, digamos, este es el único programa donde yo estoy fijo todos los martes. Alberto y yo nos conocemos desde hace un par de años.
Pero a mí me invitan a entrevistas en medios radiales, en medios electrónicos, en periódicos, en televisión, todas las semanas, varias veces a la semana. Nunca nadie me ha preguntado cuál es mi orientación sexual cuando me invitan a la entrevista. Exacto. No creo que Alberto lo haga tampoco. Y no creo que sea relevante cuál es la orientación sexual de la persona que va a entrevistar, siempre y cuando esa persona tenga algo interesante que decir, ¿verdad? Me parece que esa persecución de brujas podríamos haberla dejado en Salem en el siglo XVIII, ¿verdad? Exacto, sí, allá con Torquemada, por allá, por aquellas épocas. Sí, no, no, Así es. vergonzoso. Y lo peor de todo es que, lo escriben, y lo escriben públicamente como si fuera algo normal, aceptable. O sea, no, es terrible, de verdad es que es doloroso. Pero en fin. Gracias, mi querido Eli, despídete de tu gente. No, muchas gracias a ti, Alberto, por el espacio, como siempre. Muchas gracias al público por sus preguntas, por su lealtad, por su paciencia. Nos escuchamos el próximo martes. Así es, el próximo martes. Muchísimas gracias, Eli. Hasta entonces. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. También nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.